Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a tener la porción de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5. Verso 14 y verso 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Dios nunca va a ser indiferente a lo que nosotros pidamos. Dios nunca va a mostrar una actitud de indiferencia cuando sus siervos se inclinan a pedir algo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo es que a Dios le interesa, inclusive que pongamos nuestras peticiones delante de Él. Él mismo invita a sus discípulos a orar al Padre y a pedir, para que ellos entendieran que todo lo que se pidiera al Padre, si es conforme a su voluntad, lo vamos a obtener. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nuestro Dios, hermanos, nos da esa confianza. Cristo Jesús nos da esa confianza. Nosotros estamos seguros y convencidos que cada vez que nosotros oramos, Dios está atento a lo que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, hay que entender que Dios va a responder a nuestras oraciones de diferentes maneras. Esto es algo que ya sabemos, ya conocemos, pero es importante repasar y entender. Dios va a responder a nuestras oraciones de diferentes maneras. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sabe. Dios en su infinita sabiduría sabe qué es lo que nosotros necesitamos en el momento que estamos haciendo esa petición. La mayoría de las veces, si Dios responde de cierta manera, es porque sabe qué es lo que qué es lo que vamos a obtener más adelante o qué respuesta tendremos de nosotros. Había una persona, ¿verdad?, que siempre le pedía a nuestro Dios algo, eso que él quería, eso que él deseaba, tenía que ver con una bendición material. Y él lo pedía constantemente a Dios. Cuando esta persona por fin obtuvo lo que él le pedía a Dios, la persona empezó a fallar mucho a las reuniones de la iglesia. Y cuando hablábamos con él, o cuando se hablaba con él sobre su inconstancia en la congregación, decía, Dios sabe, hermano. Y sí, Dios sabe. Por eso muchas veces Dios no nos permite, ¿verdad?, tener cosas que le pedimos. O por eso a veces Dios nos manda otra cosa diferente a lo que estamos pidiendo. La palabra de Dios en Isaías capítulo 55, verso 8 nos lo deja claro, ¿sí? Dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y Dios, hermanos, cuando usted se inclina a pedirle algo, le puede responder de tres maneras, ¿verdad? Dios le puede responder de tres maneras. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las tres formas en las que Dios responde a nuestras oraciones. La primera, y es la que más nos gusta a todos, Dios puede responder afirmativamente, pero debemos de entender algo. Dios responde afirmativamente cuando la petición es conforme a su voluntad. Primera de Juan 4, hermanos, Primera de Juan 5, el pasaje que estábamos leyendo desde el principio, lo dice claramente. Lo dice claramente. La Escritura nos da la confianza de que si pedimos algo, Dios nos lo va a entregar. Pero el versículo es muy claro. Si pedimos conforme a qué? Conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad. Por eso el verso 15, hermanos, habla de esa confianza. Porque cuando nosotros estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos está escuchando.
Y tenemos la seguridad de que Él va a responder. ¿Qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa que pidamos. Cualquier cosa que nosotros pidamos a nuestro Padre Celestial, Él lo va a entregar. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Dios responde, hermanos, cuando la oración se alinea, la petición se alinea con su propósito. Si nosotros, hermanos, estamos pidiendo algo que va a funcionar en el servicio a Dios, en el trabajo del Señor, si pedimos algo que va a funcionar para el propósito divino, no tenga duda, hermano, Dios se lo va a entregar. Dios lo va a bendecir con esto, pero tiene que alinearse al propósito de Dios. Y para saber, hermanos, que se alinea conforme al propósito de Dios, nosotros tenemos que entregar nuestra vida por completo a nuestro Padre Celestial, para que comprobéis, dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Bueno, dice la Escritura, presentar vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo. Yo me tengo que entregar por completo a Dios. Yo tengo que entregar mi vida a mi Padre Celestial para de esta manera entender. ¿Y qué es entregar mi vida? ¿Qué es entregar mi cuerpo ante Dios? Pues no nada más es decir, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, haz con mi cuerpo lo que tú quieras. No, es vivir una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra. Es entregarse a lo que Dios dice en su Escritura. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, en otras palabras, el que entregue su vida, ¿verdad? Por causa mía y por el Evangelio, la salvará. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a comprender qué es lo que Dios quiere. Si nosotros, hermanos, pensamos que sabemos, sin estudiar la palabra, sin estar atento a lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra, sin reunirnos, sin tener constancia en la oración, sin tener constancia en la congregación, sin ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues muy difícilmente sabemos qué es lo que Dios manda o qué es lo que Dios quiere en su voluntad. Por eso el apóstol Pablo es claro, entrégate. Entrégate por completo y así vas a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, vas a comprobar. Y de esta manera, cuando entendemos su voluntad, entonces, hermanos, podemos hacer la petición conforme a lo que Dios pide, conforme a lo que Dios quiere. Si mi petición tiene que ver con el crecimiento de su obra, con el trabajo al Señor, hermano, tenga la seguridad que Dios le va a responder. Y esto es afirmativamente. ¿Por qué? Porque Dios busca dentro de esto, hermanos, cuando Dios responde afirmativamente, busca fortalecer la fe de la persona. Busca fortalecer a la persona. Busca su crecimiento personal. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero es muy claro ahí la Escritura. Tienes que pedirlo ¿cómo? Creyendo. Creyendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídela a Dios. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? ¿La va a entregar? Claro que sí. Pero, dice Santiago, pero pídela ¿con qué? Con fe. Pídela con fe. Y Cristo Jesús lo enseñó. Si tú pides con fe, lo vas a recibir, porque es lo que Dios quiere. Que tu fe sea fortalecida, que tú vayas creciendo espiritualmente, pero todo de acuerdo a su voluntad. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios y con fe, vamos a recibirlo. No vamos a tener ningún problema en recibirlo. Sin embargo, hermanos, también Dios responde de otra manera. Y la manera en la que Dios responde es de una forma negativa. ¿Por qué? Bueno, porque a veces yo pienso que estoy alineando mi vida a la voluntad de Dios, pero estoy confundiendo lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Y es ahí cuando Dios dice, no se va a recibir. Y esto lo vemos muy claramente con el ejemplo del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al verso 9. El apóstol Pablo era un gran siervo de Dios. El apóstol Pablo es un
predicador excelente de la palabra de nuestro Dios. Fue un gran evangelista y anduvo predicando el evangelio en muchas ciudades. El apóstol Pablo ayudó a establecer muchas congregaciones en diferentes partes del mundo conocido. Hasta ahorita, hermanos, seguimos predicando la palabra que el apóstol Pablo nos dejó. Claro, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hermanos, dentro de lo que él menciona aquí en segunda carta a los Corintios, nos da a entender que no siempre, aunque pensamos nosotros que lo que estamos pidiendo es para mejorar en la obra del Señor, no siempre lo vamos a recibir. Y no porque no está dentro del propósito de Dios. Recordemos esto. Dios va a responder sí, si se alinea a su propósito. ¿Okay? El apóstol Pablo en estos versículos dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí está hablando del aguijón que él tenía en la carne, ¿verdad? Que según algunos estudiosos, por el contexto que habla o por algunos otros versículos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tenemos en Gálatas, mencionan que lo más probable era el problema con la vista. ¿Sí? El problema con la vista. Que el apóstol Pablo estaba batallando con un problema visual. Sin embargo, hermanos, lo que sabemos por medio de Pablo, porque él lo dice aquí, es que él tenía algo que lastimaba su cuerpo, algo que lastimaba su carne. Él lo llama así, un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo, cuando él ora a Dios, le pide 3 veces que lo quite de él, que quite ese aguijón. El apóstol Pablo, pensando tal vez por lo que vemos en los versículos, ¿verdad? Que esto era para, pues, trabajar o servir mejor a nuestro Padre Celestial. Entregar su vida más a nuestro Padre Celestial y que su servicio fuese todavía mejor que lo que él estaba entregando. Pero el Señor, hermanos, le responde esas 3 veces. Y le ha respondido de la siguiente manera, dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo pensaba que lo que él estaba pidiendo estaba alineándose al propósito de Dios, pero no entendía en su momento, ¿verdad? Después lo comprendió, que lo que él estaba pidiendo tal vez era para beneficio propio, porque no estaba dentro del plan de Dios. Dios le dijo claramente, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. El propósito del Señor era claro. El propósito del Señor era mostrar el poder de Dios en las debilidades de ¿quién? De Pablo. En las debilidades de Pablo. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo entiende el propósito. Por eso dice, y de buena gana me voy a gloriar en esto. De buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque Dios me está entregando algo mucho mejor que la sanidad física. ¿Qué es lo mejor que Dios le había entregado? Su gracia. Bástate mi gracia. Esto es lo que Dios me ha entregado. Dios me ha entregado la oportunidad de salvación. Dios me ha entregado su buena dádiva que dice en Romanos, ¿verdad? Que es la vida eterna. Para mí eso es que suficiente. Suficiente. Por lo que Pablo no esperaba que el Señor le quitara sus enfermedades. Y esto también, hermanos, es importante entenderlo a veces. ¿Por qué? Porque Dios no siempre va a querer quitar nuestras enfermedades. Dios no siempre va a querer quitar los aguijones que tenemos en la carne. No porque nosotros digamos, es que yo sirvo a Dios, ya con eso Dios me va a curar. No, no lo va a hacer si no se alinea a su propósito. Y aún con esto debemos de gloriarnos en lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. Dios no concede cuando la petición nace, no solamente de un deseo físico, ¿verdad? En este caso del apóstol Pablo, sino también de un deseo carnal. Dios responde negativamente también cuando sabe que lo que estamos pidiendo es para gastar en nuestros deleites. Y esto es muy importante, hermanos, lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Estás pidiendo mal y no recibes lo que tú estás pidiendo, porque estás pidiendo mal. Señor, dame la oportunidad de ganarme la lotería, ¿verdad? Dame la oportunidad de ganarme la lotería. Si me gano la lotería,
te voy a entregar la mitad de la lotería, ¿verdad? Dios sabe que no va a pasar, hermanos, la mayoría de las veces, ¿sí? Dios sabe que no va a pasar, por eso no lo entrega, ¿verdad? Por eso no lo entrega, porque hay muchos hermanos que han pedido muchas cosas. Decía un hermano, Señor, yo le estoy orando a Dios para que me entregue un carro nuevo. Le entregaron el carro y cuando le entregaron el carro, ¿no?, se fue, ¿sí? No regresó a la iglesia para reunirse. Después regresó, ¿verdad? Y se le cuestiona, no, hermano, es que tuve que llevar el carro al mecánico y esa bendición que él esperaba, ¿verdad? Realmente, pues no la utilizó para bien, porque supuestamente era para el servicio de la iglesia. Y los sábados andaba en la playa, los sábados andaba en otros lugares, pero el día del Señor se le descomponía el carro, ¿verdad? Cuando era para el servicio de la iglesia, no tenía carro, no tenía carro. Entonces, muchas de las veces, hermanos, pedimos al Señor para gastar en nuestros propios deleites. Señor, es que si tú me das esto, Señor, no, yo te voy a servir mejor. Pero realmente el Señor conoce nuestro corazón, conoce lo que tenemos el fondo, conoce el futuro de esto. ¿Okay? Entonces, por esa misma razón, dice el Señor, pedís y no recibís. Dios te va a contestar que no. ¿Por qué? Porque estás pidiendo mal. ¿Para qué? ¿Para gastar en qué? En tus propios deleites, en tus propias concupiscencias, en tus propios deseos. Es lo que tú estás pidiendo. Y por eso, bueno, debemos entender que a veces Dios nos va a responder con un no. Dios responde que sí, Dios responde que no. Pero también, hermanos, Dios responde con espera, con espera. A veces Dios no dice sí, a veces Dios no dice no. Simplemente dice, espera. Espérate. Ese espérate a futuro puede convertirse en un sí. A futuro. Ese espérate a futuro puede convertirse en un sí. Y esto Dios lo hace con el propósito de formar el carácter del creyente. Dios usa la espera, la paciencia, para enseñar dependencia a Él. Dice el Salmo capítulo 27, verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, tenemos que aprender a esperar cuando Dios quiera entregarnos o cuando sea la voluntad de Dios el entregarnos, ¿verdad?, nuestras peticiones. Nuestro Dios da promesas, ¿no? Dios da promesas. Y dentro de las promesas que da, Él nos dice que las vamos a recibir, las va a entregar. Dentro de esas promesas nosotros podemos escuchar, ¿verdad?, en su palabra acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también esperando el día en el que el Señor nos lleve de este lugar para recibir la herencia, ¿verdad?, que Él nos ha prometido. En la mañana hablaba el hermano Castro, ¿verdad? Hablaba con el hermano Castro y hablábamos de que estamos hechos queso, ¿verdad? De que no, que ando enfermo, no, que yo también, no, que que... Y me acuerdo una plática que tuve con el hermano hace tiempo, donde decía, no, yo ya nada más estoy esperando que el Señor me llame. Y a veces, hermanos, estas frases, nosotros las notamos un poco, pues, a veces hasta fuertes, ¿verdad? Cuando una persona dice eso, dices, ¿cómo? No, aquí hace mucha falta. Ya me acuerdo que le contesté al hermano, ¿verdad? No, hombre, usted se va... usted todavía le falta mucho para estar aquí en la congregación, hermano. Usted no se va a ir ahorita. Es más, nos va a enterrar a todos. Fue mi comentario hacia el hermano en esa ocasión. Pero las promesas que Dios ha entregado, hermanos, son algo que debemos de anhelar. Y dentro de esas promesas está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o cuando nosotros partemos de este mundo y vamos a recibir la bendición del descanso, mientras esperamos ¿a quién? Al Señor, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, hermanos, esas promesas son muy no anheladas, ¿verdad? No anheladas. Yo leo, por ejemplo, al apóstol Juan en Apocalipsis, y Juan decía, sí, Señor Jesús, ven pronto. El apóstol Juan anhelaba que el Señor viniera. Y el Señor le dice, he aquí que vengo pronto.
Si ponemos atención, hermanos, a lo que sucede, Juan es de los que más tiempo vivió y de los que murió según la tradición, naturalmente, ¿verdad? Y aparte de esto, nuestro Señor Jesucristo no vino cuando Juan estaba en vida. Sin embargo, viene pronto, ¿verdad? Sin embargo, viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sabemos con certeza que el Señor va a responder a su promesa. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo voy a partir de este mundo? No lo sé. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sé. Pero dice el salmista, espera en Jehová. Ten fe, ten paciencia, espera en Dios. Y esto, hermanos, nos debe de ayudar a nosotros a entender, ¿verdad? Que Dios no va a responder inmediatamente. Dios nos va a decir, espérate. Y así lo hizo con muchos de sus siervos. Con Abraham, ¿verdad? Con Isaac, con Jacob. Se les entregó, se les dijo que les iba a entregar la tierra por heredad. Pero luego vemos allá Hebreos capítulo 11 y nos dice que ellos no recibieron ¿qué? Lo prometido. ¿Quiénes lo recibieron? Su descendencia. Muchos años después. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela porque te voy a hacer de ti una nación que grande. Y pasó el tiempo, hermanos. Y Abraham no tenía a su hijo. Tanto así que se desesperó ¿quién? Sara. Y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Pues busca a mi sierva, ¿verdad? Y se desesperó Sara, hermano. Porque no esperó en la promesa del Señor. Dios dice a veces, espérate. Dios quiere fortalecer nuestra paciencia. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y a veces, hermanos, Dios dice, espérate. ¿Cuánto? ¿1 año? ¿2 años? ¿Sí? En mi caso fueron 11, ¿verdad? 11 años. Pero Dios va a decir, espérate. Espérate. No es el tiempo todavía. Pero en algún momento te voy a responder. En algún momento te voy a entregar lo que tú deseas en tu corazón. Dijo el predicador, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En algún momento Dios va a responder. Pero hay veces que nos va a decir, espérame tantito. ¿Sí? Y no es un espérame tantito, ahorita te atiendo, como a veces decimos nosotros, ¿verdad? A los hijos, espérame tantito, ¿verdad? Y pobre niño, no los atendemos nunca, ¿verdad? Pero no es así. Es espérate tantito porque Dios quiere fortalecer tu fe, tu paciencia, que tú creas en Él, que tú te sigas acercando en oración, que tú le sigas pidiendo. Y ese va a ser un sí, pero te tienes que esperar. Y en ese proceso, tu fe va a crecer. Tu sabiduría crece. Dios, hermanos, siempre responde, aunque no siempre va a conceder lo que se pidió. Aceptar la respuesta de Dios es una muestra de una fe madura. Por eso Pablo decía, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque él entendía, él sabía, él era maduro espiritualmente y entendía que no siempre lo que Dios, lo que él pedía a Dios, lo iba a recibir. Entonces, tenemos que aceptar a veces que Dios nos dice que no. La oración verdadera busca no solo nuestra petición, sino imponer sobre nuestra petición la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego remata el apóstol Pablo para cerrar este versículo. ¿Solo a quiénes? A los que, según su propósito, ¿son qué? Son llamados. ¿Sí? Si nosotros hemos sido llamados conforme al propósito divino, hermanos, y estamos trabajando en nuestra fe, entonces debemos de entender que si nosotros pedimos a Dios, tenemos la certeza, la confianza de que Él nos va a escuchar. Pero vamos a entender que va a responder un sí cuando es de acuerdo a su voluntad. Que va a responder que no si no se está alineando a su propósito. O nos va a decir, espérate. Si Él cree que aún no es el tiempo indicado para recibir lo que nosotros estamos solicitando. Confiemos en Dios, hermanos, y en sus promesas. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.